Bien, ¿qué tal chicos? En realidad esta parte es una parte introductoria antes de empezar todo lo que son indicadores, todo lo que tiene que ver con OKRs, para scorecard. Vamos a ver temas previos para poder tener bien en cuenta conceptos fundamentales que van a servirnos mucho para cuando veamos OKRs. Entonces, vamos a ver puntos básicos. Voy a tratar de cerrarme en la parte teórica y la parte práctica fácil que lo vamos a ver este domingo. Bien, empecemos con esto que es parte bueno, de un conjunto de módulos relacionados a estrategia y al sistema de gestión y gobernanza. En ese, en este aspecto solamente vamos a ver una introducción a lo que son indicadores. Me interesa mucho que conozcan indicadores antes de entrar a ver OKRs, porque hay puntos específicos que quisiera aclarar y también para que se comprenda cuándo usar OKRs, cuándo no usarlos, cuándo usar un modelo de gestión de KPIs, Balance Scorecard, etcétera, etcétera. Entonces vamos con el tema. Hay un punto importante y es que antes de decidir si vamos a medir, la idea es conocer bien el por qué vamos a medir. Y hay muchas respuestas, ¿no? Respecto a por qué medir está el tema de medimos porque queremos tener la situación controlada. Hay muchas frases que están relacionadas al concepto de, o a la frase de, si no lo mides no lo puedes controlar y si no lo controlas no lo gestionas, que me parece que es una frase de Deming. Eh, si bien es cierto, sí hay muchos fundamentos por los cuales uno dice es necesario medir para poder mejorar, para tener retroalimentación, para poder empezar a poder gestionar mejor nuestras decisiones, para tener estrategias. Hay un sinfín de fundamentos para poder decir, ok, voy a medir, vale la pena medir. Ahora, mm, ¿cuál es la opinión que se les viene a su mente cuando hablamos de esta frase? Un argumento sin número es solo una opinión. Por alguna extraña razón, al menos en este siglo, viene muy de la mano el trabajo de los números argumentando las opiniones. Y si bien es cierto, una foto vale más que mil palabras, por alguna extraña razón, acompañado de un número, tiene algún fundamento mayor. No digo que sea la mejor manera de fundamentar algo con números, fácil que deben haber otras formas de fundamentar, pero lo que trato de explicar es que por alguna razón, en nuestro siglo, las opiniones acompañadas de números normalmente tienen un peso muy fuerte. Entonces, si es que uno quiere que nuestra opinión sea válida o se tenga en cuenta, aparte de, obviamente, nuestros fundamentos, nuestras teorías o nuestra bibliografía, normalmente si es que viene acompañado de un conjunto de datos y con números específicos, normalmente uno les tiene mayor relevancia a las opiniones. Ahora, hay un tema aquí. Te comento algunas razones por las cuales medir vale la pena. Si bien es cierto, medir permite tener tomas de decisiones informadas, algo que es importante es que mejora el aprendizaje. La manera en cómo vamos llevando nuestras estrategias pueden ser erróneas y una de las maneras de detectar si estamos por buen o mal camino normalmente es la medición. Eh, Otro tema es que suele utilizarse la medición para ver qué tan alineados estamos con la visión, con la misión e incluso con la parte operativa. Ya vamos a hablar un poco de esto, de la parte operativa, pero algo importante es que normalmente se mide por el tema de buscar qué tan alineados están las iniciativas de la organización con la visión. Y es una muy interesante forma de poder evaluar qué tan alineados estamos a partir de mediciones. Eh, una forma muy clara de poder identificar brechas y problemas es la medición. Normalmente uno se compara con alguna acción anterior y la forma de poder evidenciar de que se tiene problemas es a través de números, a través de la medición. Bueno, finalmente está el saber si nos estamos acercando o no a metas. Para ello, obviamente, tenemos que establecer las metas y ponerles un indicador, una métrica, dependiendo de lo que valga la pena y en función de ello compararnos, ir midiendo la situación actual respecto a una situación previa. Bien, o sea, razones para medir, como les comentaba, hay muchas, definitivamente la hay. El punto es de que hay un tema aquí.
y es el tema de cuando se utiliza mal las mediciones. Antes de entrar a tallar aquí, quiero que se me entienda cuál es la diferencia entre un indicador y una métrica. Y hay que tenerla clara. Acá hay un ejemplo. Está el ejemplo número uno que te dice viajo en una carretera a 100 kilómetros por hora y otra que te dice el límite de velocidad es 90 kilómetros por hora. Como puedes ver en la primera, es una medición en la cual se establece el momento específico y bueno, se mide la velocidad en ese momento. Pero en la segunda te está estableciendo un límite, te está estableciendo como que un lineamiento específico de la cual uno puede empezar a compararse. A esto nosotros le llamamos un indicador. Si yo voy a 60 kilómetros por hora, bueno, bien, chévere por ti. Pero si tú estás en una carretera en la cual hay letreros que te dicen máximo 60 kilómetros por hora o máximo 70 kilómetros por hora, ya puedes saber si estás obrando bien o estás obrando mal. El indicador te permite tomar decisiones. Una métrica no. La métrica simplemente es una fotografía del estado en ese momento. Es una medición. Pero un indicador te permite decir, ya, voy a 60 kilómetros por hora. Estoy excesivamente o me estoy excediendo de la velocidad permitida o voy por debajo de la velocidad permitida. Debo acelerar, debo dejar de acelerar. Si se nota, ya puedes empezar a establecer estrategias a partir de un indicador. Por lo tanto, un indicador te permite ceñir ese tipo de estrategias. Entonces, con esto, para cerrar, el indicador te permite establecer decisiones y es un lineamiento sobre una parte específica o una forma de medir. La métrica es medición, estás midiendo y se limita a uno simplemente a conocer el estado actual de algo a partir de esa medición, pero no te permite tomar decisiones. Teniendo en cuenta esto, y regresando un poco a la parte que te comentaba, quiero que se entienda un poco esto del mal uso de las métricas y cómo éstas se confunden mucho y hasta generan actitudes que son muy conocidas y que definitivamente están mal. Mira, la métrica hay veces en el que se vuelve el objetivo y se deja de lado por completo el propósito. ¿A qué quiero llegar? Si yo quería ser la mejor institución de, no sé, de todo el área limítrofe, bueno, de todo Lima, y un indicador es el número de ventas, hay veces en el que nos matamos por aumentar las ventas y olvidamos que la razón por la cual establecimos esa métrica fue justo porque queríamos ser la mejor institución y por tratar de llegar a ser esa máxima cantidad de ventas, pasa lo que indica el número 3. Conducen a comportamientos no deseados. Hay gente que hasta mata por poder tener una cantidad de ventas inmensa. Te olvidas de que el cliente tiene la razón, te olvidas de tener buena actitud con el cliente y insistes mucho. De la misma manera como pasa con el número de ventas, puede pasar con muchas otras cosas. Cantidad de seguros vendidos, número de miembros dentro de una organización, puede ser una métrica que de repente está alineada a ser la mejor institución, pero definitivamente por tener esa cantidad máxima y ir superando esa cantidad, como lo tienes como métrica, pues te olvidas del objetivo, te olvidas de la verdadera razón por la cual creaste esas métricas. Y es muy triste porque realmente, como pasa en el número 3 te genera comportamientos muy malos dentro de los estudiantes, dentro de los miembros, dentro de los colaboradores de una organización. Y ahí empieza la distorsión de la cultura. Por eso es que las métricas mal usadas realmente afectan mucho. Eh, lo que menciona el número punto, o perdón, lo que menciona el punto número 2 habla de llenarse de métricas. Y es muy seguido y muy común que querramos medirlo todo. Puede que pase. La situación es que por intentar medirlo todo tenemos que darle seguimiento a todas las métricas que nos hemos establecido. Y eso pues comienza a generar problemas, ya que tratar de medir algo es invertir dinero o invertir tiempo. En la parte número 4 por ejemplo, habla del tema. Implementar buenas métricas puede tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y por tener bien establecido una métrica, por saber realmente qué es lo que pasa con esa variable, por ejemplo, supongamos que estamos midiendo temperatura de una galleta, por poner un ejemplo.
y queremos medirlo tan bien que compramos accesorios, compramos maquinarias que tienen sensores de primera calidad que te permiten identificar la temperatura incluso hasta 4 dígitos, 4 decimales. Ahora, aquí viene el tema, ¿vale la pena ese esfuerzo? ¿Vale la pena el invertir el tiempo, el dinero en ello? Aquí quiero hablarte de dos puntos muy fuertes. Para saber si se está actuando bien implementando un indicador o una métrica, em, hay dos criterios que hay que tener en cuenta. El primero es el acceso. ¿Y a qué me refiero con el acceso? Supongamos de que yo tengo que medir el peso de una persona, ¿ok? Y bueno, si me preguntan cuál sería la métrica que usarías, yo diría normalmente, bueno, peso, ¿no? Peso de la persona. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes acceso a balanzas para poder llegar a poder tener esto como indicador? Si es que no lo tienes, ¿estás dispuesto a comprar balanzas? La idea es que uno haga el indicador o la métrica en función de lo que tiene a la mano. Mm, Pongamos otro ejemplo relacionado al peso. ¿Qué pasa si yo no tengo balanzas? ¿Cuál sería una manera de poder medir el peso sin necesidad de optar por una balanza? Hay muchas opciones. Está, por ejemplo, el medir de repente la talla del pantalón, o de repente pongo agua en una tina, pongo a la persona dentro de la tina, y el agua que sale la capturo y empiezo a medir el agua, y en función del agua pues puedo hacer una inferencia del peso. Como puedes ver, hay muchas maneras, pero la idea es tratar de optar por la opción que tengas a la mano, la más accesible. Un ejemplo adicional, ¿cómo medirías la felicidad del equipo? ¿Número de abrazos? ¿O cuál sería la métrica que se usaría? Am, entonces, por ahí hay que optar por lo que uno tiene al acceso. Supongamos que quiero ser exacto, y ese es el segundo tema, la exactitud. Así como el acceso a las herramientas para poder medir, también está la exactitud. ¿Qué tanto te conviene saber lo más exacto posible esa métrica? Vamos con lo de la felicidad. Si yo quiero llegar a ser lo suficientemente exacto, yo voy a las hormonas y digo concentración de la hormona serotonina, oxitocina, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero medir la felicidad, ponte una vez por semana, entonces yo tengo que hacer que todos los miembros de mi organización hagan una cola para que les quiten sangre y en función de eso identificar la cantidad de hormonas que tienen. ¿Realmente vale la pena ser tan exactos en esta métrica? Regresemos al tema de los pesos. Ya no midamos personas, midamos sal, ¿ok? Si yo mido sal, ¿vale la pena ser exacto si lo que yo quiero medir me sirve para una receta em, culinaria? No, la gente, una pizca de sal, 2 pizcas de sales, cucharadas de sales. Si te das cuenta, en ese aspecto no necesitas ser exacto. Entonces, la próxima vez que vayas a buscar un indicador o una métrica, identifica, ¿tengo acceso a las herramientas suficientes para medirlo de esta manera? Y en el caso de la exactitud, ¿qué tan exacto quiero que sea mi métrica? ¿Vale la pena ser lo más exacto posible? Entonces, no es que existan malas métricas o malos indicadores. Lo que pasa es que no necesitas ser muy exacto o no tienes las herramientas suficientes para medirlo, no tienes acceso a esas herramientas. Si yo quiero medir la temperatura y no tengo termómetros, pues debe haber otras maneras de poder medirlo y que sean fáciles, que sean accesibles. Entonces, eso con respecto al punto número 4. Y al punto número 5, hay gente que dice de que todo se puede medir. Y hay gente que dice que no todo se puede medir. Y, obvio, o sea, yo puedo volver cualitativo cualquier cosa. Ponte, yo quiero saber el número de lo que comentaba hace un rato, ¿no? El número de la cantidad de felicidad de mi organización. Entonces yo puedo optar por decir, ah, bueno, o sea, número de abrazos. Y ya lo estoy volviendo, entre comillas, cualitativo. Ya lo puedo medir de una manera bastante general, pero puedo generar indicadores. Y aquí viene el tema anterior. ¿El indicador es bueno? La métrica es buena en función de qué tanto acceso tienes y qué tanta exactitud necesitas. De verdad, ¿abrazos es lo suficientemente exacto como para poder
tomar decisiones. Entonces, no es que no se puedan medir las cosas, o sea, definitivamente hay maneras de cómo volver lo que no se puede medir medible, pero es que los indicadores que uno crea para eso no necesariamente son buenos. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, qué mal indicador, qué mala métrica, qué mala manera de medir. Y bueno, hay cosas que sinceramente es mejor no ponerlas en métrica porque son difíciles de poder establecer una métrica, ¿no? Pero bueno, esos son algunos puntos que quería comentar acerca del mal uso de métricas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una métrica y un indicador? La métrica es la manera en cómo vas a medir algo. El indicador es un comparativo. Yo quiero medir el agua. Bueno, yo puedo medirlo en mililitros, o lo puedo medir en vasos, cantidad de vasos, 20 vasos de agua, o puedo decir 30 litros de agua. Lo que estoy haciendo ahí es indicar la manera en cómo voy a medirlo. Es una métrica. Entonces, mililitros de agua es una métrica. Pero el indicador es, ok, para yo tomar decisiones voy a poner el indicador de que 20 litros de agua es lo máximo por día que voy a gastar. Entonces, ahí yo puedo tomar decisiones. Si me estoy excediendo, estoy dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Es un indicador, al final, es un valor exacto de una métrica que me permite tomar decisiones. Por lo tanto, un indicador me brinda un contexto a la medición. ¿Para qué lo mido? Bueno, justo porque el indicador me dice de que si llego a este número, pues puedo tomar tal decisión. Le da un contexto, los indicadores dan contexto a la medición. ¿Qué pasa si no hubiera un indicador? Si yo digo, bueno, hoy día tengo ganas de medir no sé, tengo ganas de medir el agua. A ver, ¿cuánta agua hay? Ah, mira qué interesante. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay razón de ser. Y el indicador me da una razón de ser. Eh, bueno, todo indicador tiene una intención de alcanzar un objetivo, a diferencia de una métrica que no. Por sí sola no tiene una razón de ser. Y en este caso, si uno coloca el indicador, es porque viene atado a un objetivo. Y esa es la intención de establecer indicadores. Otro tema es que me permite tomar decisiones, a diferencia de una métrica que no. No necesariamente me permite tomar decisiones. Necesito un indicador para que la métrica valga la pena. Y bueno, representa un solo concepto de medición. Y esto es interesante porque cuando hablo de un concepto de medición me refiero a que de una u otra manera hay una única manera de poder vincular un objetivo específico a una métrica. Em, Tengo pros y contras en eso, porque si yo decido que el indicador, o mejor dicho, que la métrica que voy a utilizar va a ser kilogramos, entonces estoy decidiendo que el concepto de medición de kilogramos va a estar atado a un objetivo específico. Por ejemplo, nutrición o bienestar de mis colaboradores, por ejemplo. Em, Ahora, yo puedo adaptar los conceptos de medición que me favorezcan a mí. Puedo utilizar varios conceptos de medición, pero lo que estoy haciendo es desgastar. Si yo quiero ver el bienestar de una persona, puedo optar por su peso, sí, pero hay otras opciones, definitivamente las hay. Ahora, la idea es escoger la mejor o escoger unas cuantas o las que puedas medir. Pero el concepto de medición me permite de una u otra manera vincularlo al objetivo y tiene que ver mucho con esta parte 2, ¿no? Que es la intención de alcanzar un objetivo. Bien, hay algo que quiero dejar en claro. Um, Ahora que vamos a ver un poco de OKRs más adelante, pasa que OKRs no es tan nuevo. OKRs es antiguo. Es bastante antiguo, en realidad. Nace de la Administración por Objetivos de Peter Drucker. Que a quienes lo han leído pueden notar que para mí es una de las personas más ágiles que existen, a pesar de que en su tiempo todavía no estaba este movimiento. Pero bueno, la administración por objetivos tiene un segundo aire en el trabajo de los objetivos y resultados clave, en los OKRs. Pero bueno, no es la única manera de poder hacer un sistema de gestión de indicadores. También está Hoshin Kanri, está el Balance Scorecard. Y bueno, OKR se vuelve famoso en el 2002 con John Deere, que es uno de los colaboradores de Google y que lo hizo famoso en Intel, los OKRs. Pero, ¿cuál es el tema aquí? Eh,
OKR no es la única manera. Balance Scorecard tampoco es la única manera. Hay otras maneras. Mi idea es tratar de mostrarte cómo OKR se desenvuelve en una organización, pero de la manera real y de tal manera que tú digas, oye, o sea, bacán, OKRs me sirve para esto, Balance Scorecard me sirve para esto. Eh, Más o menos por ahí voy. Pero esta plantilla específicamente era para que conocieras de que ya desde 1954 se buscar la manera en cómo alinear la misión, la visión y el propósito de una organización con el trabajo operativo. Y en este caso existe la administración por objetivos. Y en el caso del Balance Scorecard es una administración por resultados. Ya vamos a verlo esto. De repente no conmigo, fácil que les voy a pasar un material que puede que sea interesante para ustedes, pero la idea aquí es que se identifique cómo es que se trabajan por objetivos, cómo es que se trabajan por resultados. Bien, algo básico también para cerrar un poco, quiero hablarles un poco del Balance Scorecard. Rapidísimo, en realidad, mi intención no es poder trabajar el Balance Scorecard, no es la intención de esta mentoría. La mentoría es ver cómo la agilidad se alinea con ciertas prácticas. Pero bueno, en este caso está el plan estratégico y normalmente uno termina haciendo un cuadro de mando integral para poder planificar la estrategia de una organización. Dejo en claro lo siguiente. Para poder seguir los lineamientos de un plan estratégico, normalmente nosotros tenemos que ver la manera adecuada de crear la visión, la misión y los valores de la organización. Digo establecer la manera adecuada porque hay varias maneras de hacerlo, no solo la que te enseñan. Hay muchas otras formas y si eres creativo, pues puedes crear tus maneras de crear una visión compartida, una misión compartida, etcétera, etcétera. Bueno, se hace un diagnóstico situacional en la cual uno hace el análisis interno, el análisis externo, el tema del FODA. Toda esa intención es de establecer un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente la organización, para luego empezar a buscar la manera adecuada de establecer objetivos, estrategias e indicadores. Digo de nuevo, es la manera adecuada porque hay muchas maneras de hacerlo. Una vez que hayas establecido ya el cuadro de mando, o la manera en cómo es que van a vincularse los objetivos, las estrategias y los indicadores, viene el plan de acción. ¿Cuáles van a ser las iniciativas? ¿Cuáles van a ser las acciones para poder levantar estos indicadores y así lograr los objetivos? Creo que eso sí es bastante conocido. Y ahora, una vez que se establece el cómo, porque al final el plan de acción es el cómo se va a hacer, pues se debe de hacer un seguimiento y medición de todo esto, pues, ¿no? Al final todo esto está en el papel, pero no se sabe si se está obrando o no se está obrando. Balance Scorecard tiene un trabajo fundamental en la parte 3, en el establecimiento de objetivos, de estrategias e indicadores. Como pueden ver, si uno se dedica exclusivamente a trabajar el Balance Scorecard, pues empieza desde el análisis situacional, el establecimiento de misión, visión, el trabajo de cuáles son las competencias que yo quiero desarrollar para mejorar mi visión, mis valores. Y se hace todo el tema del mapa estratégico, ¿no? Que es, creo que es una técnica que muchos conocen. Bueno, se establecen las estrategias, los indicadores, las metas, etcétera. Mi intención no es enseñarte a utilizar Balance Scorecard. No soy experto en planeamiento estratégico, pero quiero ponerte en contexto cómo es que trabaja el Balance Scorecard. Al final, el Balance Scorecard te dice que todas las iniciativas, todos los aspectos, todas las planificaciones, todos los trabajos que vaya a hacer la organización, deberían centrarse en estas cuatro perspectivas. En la perspectiva de finanzas, de clientes, de aprendizaje y de procesos. Ojo, acá ya empieza a haber problemas. Porque Balance Scorecard, de una u otra manera, es un modelo antiguo. Que si bien es cierto, se puede ir modelando y crear nuestra propia versión de Balance Scorecard, si hablamos del original, ¿dónde entrarían las iniciativas relacionadas a investigación? ¿Aprendizaje? ¿De verdad investigar solo es para aprender y nada más? ¿Dónde estarían todas las relacionadas a I más D más I? Al final, hay algunos procesos, hay algunas iniciativas o proyectos que no entran dentro de estas cuatro perspectivas y uno busca forzadamente meter estas iniciativas, estos procesos dentro de alguna de estas cuatro. Y ahí empieza el problema del Balance Scorecard. Pero bueno, el punto adicional es que
la idea es trabajarlo en función de estas cuatro perspectivas. Uno empieza a trabajar el mapa estratégico. Y bueno, está este tema de que normalmente se trabaja la parte financiera, la de clientes, la de procesos, la de crecimiento, la de desarrollo. Repito, ¿dónde meto más temas? Sí, por aquí. Crecimiento. ¿Realmente investigación, desarrollo e innovación solo es para crecer? ¿Nada más? Entonces empiezan a generarse iniciativas y proyectos y procesos que de repente no calzan dentro de las perspectivas y ahí es donde empieza a haber una debilidad. Pero no es la única debilidad que tiene el Banner Scorecard. La forma de trabajar el Banner Scorecard es exclusivamente con KPIs. Y si tú metes un indicador distinto al de KPIs, pues obviamente no va a haber coherencia en el trabajo del cuadro de mando integral. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con esto? Mira, los KPIs, ya vamos a hablar un poquito de ello, son indicadores que ya han sido probados y de una u otra manera existen incluso hasta baterías o bancos de KPIs relacionadas a un sector específico. Y la razón por la cual los KPIs funcionan es porque están relacionadas a un proceso, no necesariamente a proyectos o a iniciativas. Iniciativas es lo que uno hace para que el proceso mejore, normalmente. Entonces, si yo en el indicador pongo un KPI, entre comillas KPI, que no va alineado a un proceso, el cuadro de mando integral se mueve mucho, se mueve demasiado. Mira, eh, cerremos el tema de KPIs para regresar un poco al Banner Scorecard. El KPI es una métrica, sí, y lo que hace es medir el desempeño de un proceso. O sea, la idea del KPI es ver qué tan bien funciona un proceso. Al final es una manera de medir el proceso. Y como está ligado estrictamente al proceso, pues necesitas que ese número aumente y normalmente se crea un sistema de recompensas o de bonificación alrededor del KPI. Si llego a este número, se da este regalo, se da este bono, etcétera, etcétera. Algo muy curioso de los KPIs es que normalmente tienen una frecuencia de revisión anual. Es decir, se revisan cada año y en función de ello, cada año recién se toman decisiones. Hablo de las organizaciones de manera normal. Y bueno, quienes crean los KPIs son personas que conocen el proceso y por lo tanto, como conocen el proceso, pues se imponen de cierta manera a los que no conocen el proceso del todo o a los que no están de forma integral en el proceso. Yo te estoy imponiendo la manera en cómo voy a medir tus resultados del proceso. Entonces ahí es donde de repente el KPI tiene ciertas particularidades que no están relacionadas tanto a proyectos o a iniciativas. Están relacionadas más al tema de los procesos. Y mira, realmente ya hay KPIs preestablecidos para ciertas áreas que en realidad va bien porque no necesitas pensarla. Esto ya ha sido comprobado, esto ya ha sido modificado. Entonces de una u otra manera funcionan estos KPIs y identifica el que esté más relacionado a tu proceso. Normalmente esa es la manera en cómo se trabajan los KPIs. Entonces, regresando al cuadro de mando integral, si yo dentro de los indicadores para un objetivo específico pongo un indicador que no necesariamente esté relacionado al proceso, pues va a tambalear un poco el cuadro de mando integral. ¿Por qué en el cuadro de mando integral normalmente se establecen mejoras en función de los procesos? Porque los procesos tienen tiempo, porque los procesos ya se vienen trabajando durante cierta temporada dentro de la organización y por lo tanto nos cambian tanto. Entonces mi cuadro de mando integral no va a ser algo que tenga que medir todos los días, sino es algo que va a tener una frecuencia un poco prolongada y me va a permitir el poder medirlos. Entonces, si yo relaciono un indicador a un objetivo de un proceso para mejorar un proceso, por ejemplo, en este caso, incremento de ingresos por lanzamiento de nuevos servicios, estoy mejorando el proceso de desarrollo de servicios nuevos. Em, entonces, ese proceso está ligado a estos indicadores específicos. Incremento anual de ingresos y porcentaje de ingresos por nuevos servicios. Como puedes ver, los indicadores están ligados estrictamente al proceso. Em, por lo tanto, un indicador, por ejemplo, que esté muy relacionado a un proyecto como, no sé, número de nuevos proyectos alrededor del tema, es tan movible que de una u otra manera valdría la pena hacer una frecuencia de medición semanal o mensual, pero no anual. Entonces, como los procesos se mueven lentamente, entre comillas, em,
Los indicadores también van a ser un poco más fáciles de poder medirse y eso alivia mucho el trabajo. Como les comentaba hace un momento, hay que tener cuidado con los indicadores porque de una u otra manera hacen de que se genere tiempo, se genere esfuerzo, se genere dinero, se gaste dinero, tiempo, esfuerzo. Entonces, si un indicador lo tengo que medir de manera mensual, pues tengo que tener la suficiente cantidad de gente o de recursos para poder hacer esas mediciones y ahí el cuadro de mando integral se va al piso. Porque uno tiene que establecer la frecuencia de medición y debe de ser de tal manera de que pueda poder medirlo. Y por eso es que normalmente los cuadros de mando están relacionados a mejoras de los procesos en su mayoría. Existen cuadros de mandos que estén relacionados a proyectos, obvio, pero los indicadores son distintos y por eso es que de una u otra manera no funcionan tan bien. La idea es de que si es que voy a trabajar en función de proyectos o iniciativas, pues tenga otras consideraciones. El cuadro de mando integral, por ejemplo, va más relacionado a organizaciones que tienen mejor establecidos sus procesos y que se les puede hacer seguimiento. ¿Se puede trabajar proyectos y procesos? Sí. Recomendaría que prueben Hoshin de repente o OKRs para temas de proyectos, que es más sencillo. Bueno, respecto a la parte de OKRs, voy a dejar el material para que lo puedan revisar, porque realmente es muy interesante la manera en cómo Cristian da relación a este tema. Cristian Arias Venturo actualmente se podría denominar como el especialista en OKRs del Perú. No hay muchos que se hayan especializado específicamente en este tema, ya que es una de las pocas maneras de generar mediciones. Justo Christian se especializa mucho en mediciones dentro del contexto de agilidad. Y OKRs lo ha implementado varias y varias y varias veces hasta que por fin ha establecido y ha comparado las diferentes maneras de poder establecer OKRs en organizaciones y sacó su propia versión, de las cuales ya han sido validadas en el extranjero. Entonces, por eso menciono que se podría considerar ahora el experto en OKRs dentro de Perú. Es interesante porque es referencia en otros países y es de Perú, entonces excelente. Al menos en el tema específico de OKRs para organizaciones. Eh, Ojo, no hablo de equipos, también él ve temas de equipos, pero lo que van a ver o el material va a estar relacionado a todo. Al tema de equipos, al tema organizacional, a escalabilidad a grandes cantidades de personas dentro de una organización. Entonces me interesa que puedan conocer la perspectiva de él, es muy interesante. Entonces voy a dejar el material y esto es una introducción básica para que a la hora que chequeen OKRs, conceptos como indicadores o métricas o KPIs estén más alineados a los ejemplos que podría dar del material que les vaya a dejar. Entonces, eso es todo. Denle multiplicación por 2 de velocidad para que lo puedan leer o lo puedan disfrutar de una manera más rápida si es que gustan. Y nada, la siguiente sesión vamos a darle con toda la práctica para que se entienda cómo aplicar OKRs y en qué momento no conviene. Así que nada, eso es todo y bueno, muchas gracias ojalá lo veas, por su vista. Dale, gracias.